Saludos estudiantes, les habla la profesora Iberis Quiñones Rivera. En esta ocasión vamos a estar discutiendo en este video errores mecanográficos y técnicas de cotejo. Muy importantes el desarrollo de esta destreza para la producción efectiva de documentos. Quiero hacerle una advertencia antes de continuar. Es probable que durante esta presentación ustedes escuchen algún perro ladrando, algún coquí cantando o algún carro pasando. Esto se debe a que estoy con mucho entusiasmo trabajando para ustedes desde mi dulce hogar. Así que vamos a verlo como nuestros sonidos, ¿verdad?, de fondo. Vamos a comenzar. Errores mecanográficos. Quiero hablarles de cuando ustedes comenzaron el estudio de sistemas de oficina en esa primera clase. Al comenzar ese aprendizaje del arte de la mecanografía, usted debe esforzarse por dominar las técnicas correctas a través de una práctica adecuada. Es la forma en que usted escriba y no lo que usted escriba lo que le ayudará a desarrollar poco a poco su habilidad. Recuerde siempre que el buen mecanógrafo se empieza a formar desde los comienzos del aprendizaje y es durante este periodo que se establecen los hábitos básicos. Si estos son buenos, le ayudarán mucho. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que debemos continuar con nuestra práctica, debemos esforzarnos por tener la oportunidad de desarrollar esta técnica lo más efectivamente posible y mantener, para llegar a convertirme en un buen mecanógrafo, un ritmo de escritura efectivo. Pero este ritmo de escritura no es lo único que es necesario para que yo sea un mecanógrafo efectivo. También es importante que yo tenga una exactitud y que pueda hacer correcciones efectivas de los documentos que estoy desarrollando. Recordamos que los mejores mecanógrafos tuvieron que empezar de la misma manera que todos nosotros. El mecanógrafo no se hace de la noche a la mañana, su destreza crece día a día como las plantas. Para llegar a ser experto, tiene que practicar con entusiasmo y voluntad. Si otros han logrado dominar el arte de escribir a máquina, usted también puede hacerlo, pero ciertamente necesitamos la voluntad, una actitud positiva y mucho entusiasmo. Podrán haber domingos que otros estén paseando, pero usted esté mecanografiando, trabajando, tecleando, para poder desarrollar unas técnicas precisas y una rapidez efectiva. No solamente para poder aprobar un curso, sino para que les sirva de atributo como una destreza gana en su gestión laboral. Tipos de errores mecanográficos que encontramos en los documentos. El primero, escribir una letra por otra en una palabra. Observemos el ejemplo. Lesma en lugar de resma. Estamos sustituyendo la letra R por la letra L. Omitir una letra en una palabra o escribir una letra de más. Si quisiéramos escribir la palabra casa y en su lugar escribimos K, ahí estamos omitiendo una letra, en este caso la S. Si quisiéramos escribir la palabra zapatero, pero omitimos la A, zaptero. Al repetir una letra innecesariamente, abanico, en lugar de abanico, tenemos dos vocales A. Cuando cambiamos el orden de las letras, en lugar de escribir casa, escribimos cas, doble A. Avino, en lugar de avión. Otro error que cometemos es el de dos o más errores en una misma palabra. Se considera
esto un solo error. En este caso lo que quiere decir es que si su profesora le fuera a corregir un trabajo y en una misma palabra hay 2 errores, solamente le va a contar un error. Pero veamos el ejemplo. Edificio. Si escribimos edificie, tenemos más de un error. Dar un espacio de más o de menos entre las palabras. Casa linda. Si observamos, entre casa y la palabra linda hay más de un espacio. La regla mecanográfica nos indica que entre 2 palabras dejamos un espacio en blanco. Escribir un signo de puntuación por otro. La niña escribió ayer, coma, además, coma. Si observamos, el además es el inicio de una nueva oración, por lo tanto, el signo de puntuación que está anterior a esto debe ser un punto y no una coma. Dar un espacio de más o de menos antes o después de un signo de puntuación. La niña escribió ayer, punto, además, coma. Si observamos, entre la palabra ayer que finaliza la oración y la palabra además que inicia una oración nueva, hay más de 2 espacios. La norma nos dice que después de un punto y seguido al final de una oración, debemos dar 2 espacios en blanco. Repetir una palabra. La niña escribió ayer, ayer. Se está repitiendo la palabra ayer. Omitir una palabra. La escribió ayer. No tiene sujeto. ¿Quién escribió ayer? Cambiar el orden de las palabras. La niña, o más bien dicho, la escribió niña ayer. La niña escribió ayer. Debe ser lo correcto. Escribir una mayúscula sobre el nivel de la línea de escritura. En muchas ocasiones activamos el superscript cuando en realidad no es necesario. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con las opciones que activamos o desactivamos. Contravenir las instrucciones del texto, profesor o patrono. Muy importante que nos dejemos llevar por cuáles son las instrucciones para los formatos de los documentos seleccionadas, si alguna. ¿Cómo cotejar el trabajo mecanográfico? Antes de discutir ese aspecto específicamente, quiero mencionarles que a todo mecanógrafo se le exige no solamente que sea capaz de trabajar con rapidez y exactitud, sino también que sea capaz de presentar artísticamente los documentos que escribe a máquina. Cuando una carta o cualquier otro documento se presenta artísticamente, produce una impresión psicológica positiva que predispone favorablemente al lector hacia el mensaje. Es por esto que el dominio de la técnica de cotejo es tan importante, ya que tiene un rol fundamental para la visión artística de lo que serían los documentos o el producto final. Es probable que hayan escuchado un carrito pasar. Bien, la forma como se lee para cotejar una carta o un informe es distinta a la forma en que leemos normalmente. Cuando leemos normalmente, leemos principalmente para captar el mensaje. O sea, yo quiero comprender el mensaje. Estoy analizando lo que estoy leyendo. Sin embargo, cuando leemos para cotejar, además de captar el mensaje, debemos descubrir inexactitudes en el escrito. O sea, los errores. Palabras mal escritas, adiciones, omisiones de letras o palabras, entre otros. Ya los discutimos al inicio de esta presentación o video. De ahí que al cotejar hay que darle cuidadosa atención a cada palabra, a cada signo de puntuación, a cada
espacio y al sentido de lo que se ha escrito. Recordamos que no simplemente transcribimos por transcribir, debemos tener la iniciativa de cotejar el escrito, sobre todo en aquellas ocasiones cuando nosotros no somos quienes lo redactamos. Recordamos que muchas veces quienes redactan un escrito no tienen el expertise que tiene el personal del sistema de oficina para hacer las debidas correcciones. Usted sugiera los cambios que sean necesarios. Si son aceptados, usted tendría un documento como final. Para facilitar el cotejo de documentos, el estudiante deberá, con el dedo índice de su mano izquierda, marcar en el original el lugar por donde va leyendo, a la par que compara dicho original con lo que escribió a máquina. Si usted ahora mismo tuviese un documento al lado suyo y quiere leerlo, busque ese documento e identifique su dedo índice de su mano izquierda. ¿Ya lo hizo? Ahora ponga su dedo índice sobre las oraciones que usted está leyendo palabra por palabra, a la misma vez que usted compara con el documento original lo que escribió. En otras palabras, usted va a comparar un documento original con el documento que usted está escribiendo a máquina. Veamos el ejemplo. Cuando yo voy a escribir a máquina y estoy cotejando esos documentos, yo tengo que dictarme, quizás en voz baja, que nadie me escuche, leerme yo misma todo el documento, inclusive los espacios, los acentos, las comas, signos de puntuación en general. Miren el ejemplo. Mi documento comienza con un párrafo, pues yo leo párrafo 5 espacios, lo que me indica que estoy sangrando ese párrafo. Hace 4 días y en la medida que estoy leyendo, yo estoy marcando con mi dedo índice el documento original que yo utilicé para escribir lo que está a máquina. Días y con acento, espacio, nos visitó, acento en la O, espacio, en un barco español, punto, 2 espacios, mayúscula, y por ahí continúa la oración. ¿Qué quiere decir esto? Yo tuve la oportunidad de dictarme y fijarme que había una sangría en ese párrafo, de dictarme que la palabra días tenía acento en la I y que continuaba as, de dictarme que la palabra visitó tenía acento en la O y que luego continuaba con un espacio, y que luego de español había un punto, 2 espacios y continuaba con otra palabra en mayúscula. Es bien importante que si usted encuentra un error, lo marque con un círculo en la medida que éste aparece. Como se ha comentado en otras ocasiones, si usted no identifica un error, su trabajo para efectos de cotejo puede no ser aceptable. Algunas recomendaciones para evitar que tengamos errores son el de simplemente organizar nuestra área de trabajo, preparar nuestro equipo. Pues yo voy a utilizar el programa de Office
Microsoft Word, asegurarme que el programa está funcionando, inicializar el programa, definir qué tipo de documento es el que yo voy a estar transcribiendo, pues si es una carta, si es un informe, determinar los espacios verticales, los espacios horizontales, determinar los márgenes laterales, inferiores o superiores, el tamaño de la letra que voy a utilizar, el tipo de letra que voy a utilizar, en fin, todos los elementos de formato que sean necesarios antes de comenzar a transcribir el documento. De igual forma, una vez el documento está completado, cotejamos utilizando la técnica explicada anteriormente, corregimos todo lo que sea necesario corregir y posteriormente tendríamos un producto final listo para su impresión.